Bienvenidos a este tutorial donde vamos a ver cómo podemos calcular las medidas de posición para datos agrupados en intervalos. Para ello vamos a utilizar este problema que pues está relacionado con esta tabla. Dice que se preguntó a 150 familias cuánto dinero gastan a la semana en comida rápida, y acá nos dan de una vez la tabla de frecuencias. No tenemos entonces los datos originales, digamos, disponibles, y por lo tanto pues no podemos utilizar las funciones de Excel para poder calcular directamente las diferentes medidas de posición. Entonces vamos a hacer uso de esta fórmula que nos da directamente el valor de los cuantiles, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de las variables que entran en juego en esta fórmula. En primer lugar, el cuantil X quiere decir, puede ser un centil, puede ser un cuartil, puede ser un percentil, ¿verdad? Y X sería el número del cuantil que queremos averiguar. Por ejemplo, si es el cuartil 3, X sería 3. Si es un decil 5, X sería 5. Si es un centil 70, pues X valdría 70. LRI es el límite real inferior del intervalo donde se encuentra este cuartil. Más adelante vamos a explicar cómo es que podemos encontrar ese intervalo. El valor X, como dijimos, es el valor del cuantil que queremos averiguar o que queremos estimar, y Y es el número de partes en que se va a dividir la distribución. En este caso, si es un cuartil serían 4, si es decil 10, y si es un centil serían 100. N es el número de datos. FA es F mayúscula, o sea, es la frecuencia acumulada, y A significa anterior, entonces es la frecuencia acumulada anterior. Supongamos que este es el intervalo donde nosotros tenemos ubicado ya nuestro cuantil que queremos nosotros estimar. Entonces la frecuencia de este intervalo, la frecuencia acumulada de este intervalo es 117, por lo tanto la frecuencia anterior sería 69 en este caso, ¿verdad? Suponiendo este caso. La frecuencia absoluta sería la frecuencia del intervalo donde nosotros ubicamos nuestro cuantil, en este caso 48, ¿verdad? Y la I que está acá, que sería la amplitud del intervalo o de todos los intervalos, ¿verdad? Porque son iguales para todos. Bueno, pues entonces ahora podemos hacer algún cálculo de alguna medida de posición. Por ejemplo, podríamos calcular el cuartil 3. El cuartil 3 sería entonces más o menos el 75%, ¿no?, de todos los datos. En primer lugar, vamos a utilizar esta casilla que está aquí arriba para saber la posición, y esa posición me la va a dar este factor que está acá, X por N dividido Y. Es lo primero que tengo que calcular de toda esta fórmula. Al calcular este valor, yo ya puedo saber el intervalo donde se encuentra localizado el cuartil 3, y entonces de ese intervalo yo ya saco todos los datos para toda la fórmula. Calculemos entonces este valor. Sería entonces, vamos a ir escribiendo la fórmula. X, que en este caso, como es cuartil 3, tendría un valor de 3, y luego a eso le multiplicamos el número de datos, que es la suma de todas las frecuencias absolutas, que en este caso sería 150, está en esta casilla, y eso lo vamos a dividir dentro de el número de partes en que vamos a dividir la distribución. Como es un cuartil, sería en 4 partes, entonces nos da un valor de 112.5. Este valor debemos buscarlo en las frecuencias acumuladas. La primera frecuencia acumulada que pueda contener este valor es la que me va a marcar el intervalo donde se encuentra el cuartil 3. Entonces veamos, por ejemplo 9 no contiene a 112, el 33 tampoco, el 69 tampoco. Aquí en 117 sí cabe el 112.5.
Entonces podemos decir que este intervalo que está acá es donde se encuentra mi cuartil 3. Lo voy a marcar acá solo para tenerlo de referencia rápida. De este intervalo es que voy a sacar yo prácticamente todos los datos para la fórmula, así que ahora ya puedo empezar a escribir la fórmula para encontrar el valor del cuartil 3. Para ello voy a utilizar entonces el límite real inferior. El límite real inferior sería entonces para este intervalo de 142.5, sería esta casilla de acá. A eso le vamos a sumar y voy a abrir tres paréntesis, debido a que tengo que hacer esta resta, la división y la multiplicación. Este factor de acá o estas operaciones de acá ya no las tomo en cuenta, ya que este valor de todo este factor ya lo tengo. Entonces serían tres operaciones, un paréntesis para cada operación. Entonces ahora voy a restar este factor, que ya lo tengo aquí calculado, que es 112, y a eso le vamos a restar la frecuencia acumulada anterior de este intervalo. Este intervalo tiene como frecuencia acumulada 117, así que la frecuencia acumulada anterior sería esta, 69. Vamos a cerrar entonces un paréntesis y luego dividimos. Ya vamos por acá dividiendo la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta de este intervalo, que en este caso sería pues 48, esta columna de acá, esta casilla de acá. Aunque nos salga esto de acá, no importa, seguimos escribiendo tranquilamente nuestra fórmula. Cerramos el paréntesis, sería este paréntesis de acá, y luego a eso le vamos a multiplicar la amplitud de cada intervalo. En este caso es bastante fácil calcular la amplitud del intervalo, ya que entre 80, partiendo desde 80 hasta 100, hay 21 datos. Repito, contando desde 80, ¿verdad? Desde 80 hasta 100 habrían 21 valores. Entonces esa sería la amplitud. Y también lo puedo hacer con cualquier intervalo. Por ejemplo, desde 143 a 163 también hay 21 valores. Igual de 164 a 184, de 185 a 205. En todos los intervalos vamos a tener la misma amplitud. Ahora cerramos el último paréntesis y nos damos cuenta de que acá el paréntesis negro y acá el paréntesis negro también está cerrado, ¿verdad? Entonces ya tenemos ahí todo. Seleccionamos Enter y nos queda entonces el valor del cuartil 3, que es 161.53. ¿Cómo podemos analizar este valor? El análisis es la explicación de el significado que tiene este valor estimado para el problema que nosotros estamos en este caso considerando, que es el caso de las familias a las que se les preguntó cuánto gastan a la semana en comida rápida. Supongamos que esto está en quetzales. Entonces la tabla lo que me está diciendo es de que, por ejemplo, hay 9 familias que gastan entre 80 y 100 quetzales, 24 familias que gastan entre 101 y 121 quetzales. Hay, por ejemplo, 48 familias que gastan entre 143 y 163 quetzales, y así sucesivamente con todos los intervalos. En total se encuestaron o se les preguntó o se observaron a 150 familias. Bueno, pues este valor entonces, ¿qué sería? Este valor, si se dan cuenta, está entre estos dos límites. Eso es importante, ya que si este valor nos hubiera salido fuera de estos límites, significaría que por acá cometimos algún error en el uso de la fórmula. En este caso, entonces, este valor nos indica la cantidad de dinero que gastó digamos el cuartil 3 de las familias, que en este caso sería el 75%. Quiere decir de que el 75% de las familias gastó menos de 161.53 quetzales en comida rápida, mientras que el 25% restante gastó más de este monto en eso, ¿no? En comida rápida. Entonces,
ya sea que digamos, por ejemplo, con este dato podemos inferir que el 25% de las familias pues gastan más de 161.53 quetzales en comida rápida, o bien que hagamos referencia al 75% que está por debajo de este cuartil. Entonces podemos decir que el 75% de las familias gastan menos que esta cantidad de dinero en comida rápida. Y ese sería entonces el significado de este valor para estos datos. Calculemos entonces otra medida de posicionamiento, por ejemplo, un centil 20. El centil 20 estaría bastante más abajo, ¿no? Aquí estamos hablando del 20% y el cuartil 3 estaríamos hablando del 75%. Entonces esperaríamos que este valor esté un poquito más abajo en los intervalos inferiores a este. Como siempre, para empezar tenemos que calcular la posición para poder ver el intervalo donde se encuentra mi centil 20. Para ello entonces tendríamos que hacer calcular estas operaciones x por n dividido y. En este caso x valdría 20, ya que es el número del cuantil, y eso lo tenemos que multiplicar. 20 lo tendríamos que multiplicar por el número de datos. Vamos a ver acá, vamos a poner 20, lo vamos a multiplicar por el número de datos, y eso lo vamos a dividir dentro de en este caso 100, porque estamos hablando de centiles o percentiles, ¿verdad? Nos queda un valor de 30. Esto lo tenemos que buscar nuevamente dentro de las frecuencias acumuladas, y vemos que el primer intervalo donde puede contenerse este valor, es decir, donde cabe este valor, es aquí en 33. Quiere decir que mi centil 20 se encuentra en este intervalo. Acá voy a marcar entonces que en este intervalo se encuentra mi centil 20. Ahora puedo entonces empezar a calcular mi fórmula. El límite real inferior, que es lo primero que me pide la fórmula, sería en este caso 100.5. A eso le vamos a sumar, abrimos 3 paréntesis, vamos a restar este valor, que sería este factor de acá, x por n dividido y a eso le vamos a restar la frecuencia acumulada anterior. Para este intervalo la frecuencia acumulada es 33, así que la frecuencia acumulada anterior sería 9, que estaría en esta casilla que marqué. Cerramos paréntesis y vamos ahora a dividirlo dentro de la frecuencia absoluta de este mismo intervalo. La frecuencia absoluta sería entonces de 24, que estaría en esta casilla, G8. Cerramos entonces el otro paréntesis, y esto por último pues lo multiplicamos por la amplitud del intervalo, que como ya habíamos calculado anteriormente era 21. Cerramos el último paréntesis y seleccionamos Enter. Entonces ahora me quedaría 118.88 aproximadamente. Esto quiere decir que el 20% de las familias gastan menos de 118.88 quetzales en comida rápida, y lógicamente por el contrario el 80% de las familias gastan más que esto, más de este monto en comida rápida, y entonces ahí estaría calculado mi centil 20. Siempre revisamos que este valor esté contenido entre estos dos intervalos, o entre estos dos, digamos, podría estar, por ejemplo, acá por ejemplo 100.7 podría ser, estaría todavía dentro del intervalo si consideramos que los límites reales están dentro de 100.5 y 121.5.
a veces queda bastante, digamos, en los límites de estos dos valores. Entonces, donde no nos podemos pasar es de estos dos, de los límites reales, ¿verdad? Normalmente tendría que quedar acá, entre estos dos valores, pero a lo sumo tendría que estar dentro de estos límites reales. Bueno, pues entonces ahí estaría el centil 20. Calculemos por último, para ver cómo funciona la fórmula, por ejemplo, un decil 80. Un decil 80 estaría, o mejor dicho, un decil 8. Un decil 8 estaría al 80% de los datos. Estaría un poquito más arriba del cuartil 3, ya que el cuartil 3 toma en cuenta el 75% de los datos por debajo de él. Y el decil 8 estaría en el 80%, entonces estarían bastante cerca. Puede ser que estén en el mismo intervalo o puede ser que estén un poquito más abajo. Vamos a ver en todo caso. Para ello primero vamos a buscar entonces la posición de este decil 8 y entonces rápidamente vamos a multiplicar 8, que sería x, a eso le multiplicamos el número de datos, que es 150, y lo dividimos dentro de 10 porque son deciles. Me queda 120. Este valor lo tengo que buscar acá entre las frecuencias absolutas, o mejor dicho, entre las frecuencias acumuladas, y me doy cuenta de que este valor cabe hasta acá, en este intervalo de acá de 138, ¿verdad? Quiere decir de que mi decil 80 o mi decil 8 se encuentra en este intervalo de acá, aquí abajo. Entonces vamos a decir de que acá está el decil 8. Decil 8. Bueno, entonces ahora ya podemos empezar a hacer el cálculo. Nuevamente ponemos signo igual y empezamos con la misma dinámica de la fórmula, ¿no? Límite real inferior, que sería entonces en este caso 163.5. A eso le vamos a sumar y vamos a abrir 3 paréntesis. Le vamos a sumar esto menos la frecuencia acumulada anterior, que en este caso sería, vamos a ver acá, menos la frecuencia acumulada anterior, que en este caso sería este 117. Cerramos nuestro paréntesis, el primero, y ahora dividimos dentro de la frecuencia absoluta de este intervalo, que en este caso sería 21. Vamos entonces a cerrar el paréntesis y por último a eso le vamos a multiplicar la amplitud, que ya dijimos que era 21. Cerramos el último paréntesis, seleccionamos Enter y nos queda 166.5, que efectivamente se encuentra en este rango de intervalos o en este rango de datos. Este dato, ¿qué me quiere decir? Pues significa que el 20% de las personas gastan más de 166.5 quetzales en comida rápida. Estamos hablando de las personas que se encuestaron, ¿verdad? Y el 80% de las familias encuestadas gastan menos de 166.5 quetzales en comida rápida a la semana. Entonces con ello pues tenemos ya calculado un cuartil, un centil y un decil y lo que significa cada uno de esos datos. Una diferencia con la fórmula anterior para datos agrupados por frecuencias, o digamos una serie simple que la habíamos visto anteriormente, es que esta fórmula me da la posición nada más y yo tengo que buscar el valor en la tabla, mientras que esta fórmula ya me da prácticamente el valor del cuantil que yo quiero estimar. Hasta aquí este video tutorial, muchas gracias.